su Biblia el libro de Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Para cuántos de los que están acá Dios es su Señor? Ahora leamos el versículo. A ver si podemos decir lo mismo después de leerlo. Dice, traducción lenguaje actual: Jesús continuó diciendo, ustedes me dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió, porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y me obedece es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. La porción dice que para poder decirle yo a Dios, Señor, Señor, tengo que obedecerle. No se trata solamente de venir a una reunión como esa, escuchar un mensaje y decir, soy cristiano, o Dios es mi Señor, Él es mi Rey, sino se trata de obediencia. La obediencia es lo que demuestra que Dios es nuestro Señor y nuestro Rey. No hay otra manera de poder decirle a la gente, ay, Él es mi Rey y mi Señor, si yo no obedezco lo que Él me dice. Y cuando tú quieres edificar una casa, una vida, un hogar sólido, tu base y tu fundamento tiene que ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Escúchame, quiero aclarar una cosa que para mí definitivamente es importante. Cuando te estoy diciendo que edifiques tu casa sobre la palabra sobre el Señor o sobre la obediencia o sobre Jesucristo, estoy hablando de que tus decisiones dentro de tu hogar se deben basar en el Señor Jesús y no en la gente, no en la mayoría de las personas. Y quiero aclarártelo, ni siquiera en lo que diga un pastor. La palabra es lo más importante sobre lo cual tú debes edificar tu vida. Cuando tú vas a tomar decisiones, debes ir a la palabra del Señor, debes ir a tener intimidad con Dios para preguntarle al Señor, Señor, ¿esto es lo que tú quieres o no? No puedes basar tus decisiones en lo que las demás personas piensan que está bien. No es lo que todo el mundo te puede aclarar por experiencia. No es porque sean los más sabios y entendidos. No es, aunque no te estoy diciendo que no consultes a las personas, te estoy diciendo que tu base, tu fundamento tiene que ser el Señor y su palabra. Y cuando tú entiendas que algo hace parte de la palabra del Señor, lo debes obedecer, así las demás personas no estén de acuerdo con lo que tú dices. Eso es colocar como fundamento, como base al Señor Jesucristo. Es obedecerlo en lo que Él me dice. Entonces, si el Señor de hoy domingo 13 de abril te da una palabra, lo que tú debes hacer es salir y hacer lo que dice la palabra. De pronto en el camino alguien te va a decir, oye, no lo hagas, deberías hacer tal cosa, a mí me parece que las cosas deberían ser así y así, pero tu respuesta debe ser, pero es que el Señor me habló, y si el Señor me habló, yo lo tengo que obedecer, porque por eso Él es mi Rey y Él es mi Señor. No son las personas, no es la gente, no es nadie más. Esto es lo que aclara el Señor sobre esto. Ahora quiero que leamos otro versículo acá, que está en el Salmo 127, versículo 1 y 2. Salmo 127, 1 y 2. Ahora dice, si Dios no construye la casa,
De nada sirve que se esfuercen los constructores si Dios no vigila la ciudad. De nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Me encanta. Me encanta la posición como Él habla, como lo dice, como toca mi vida. ¿Quién debe construir nuestra casa? Dios. ¿Sobre qué bases deben estar fundamentadas? Sobre Jesucristo. Todo el edificio, desde las bases hasta levantarse, debe estar en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en todas estas bases que nosotros debemos tener. Pero hay una cosa que me gusta acá, Él como aclara. ¿De qué me sirve salir a trabajar? ¿De qué me sirve esforzarme tanto? ¿De qué me sirve levantarme temprano y acostarme tarde? Y entre comillas, creer que lo que estoy haciendo es protegiendo a mi familia, trayendo paz a mi vida, mirando que no haga falta nada en mi casa. Y claro, no me estoy yendo al otro extremo de decir no trabaje y no se esfuerce, no. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si usted trabaja y se esfuerza y llega a su casa y en su casa son solo problemas? ¿Qué pasa si cuando usted se esfuerza, lucha, madruga, trabaja de sol a sol, consigue un peso, el otro se gana algo por aquí, por allá, pero cuando usted llega a su casa, en su casa está lleno de problemas, hay una pelea, hay una circunstancia difícil? ¿Cómo duerme usted? ¿Cómo descansa? He escuchado a gente decir, yo me voy a trabajar y cuando voy a llegar a mi casa como que lo pienso. Como que no tengo ganas de llegar a mi casa, porque es tanto problema y tanta dificultad. Y entonces la respuesta de ellos es, no, pero es que yo me levanto, es a conseguir el sustento. Yo me levanto es para que a mis hijos y a mi familia no le falte nada. Es que yo me levanto y me esfuerzo porque es que yo no quiero que ellos tengan la necesidad que yo tuve. Y lo que yo le estoy diciendo es, si usted trata de edificar su propia casa, en vano edifica su casa. ¿Me está entendiendo esto? Y lo que dice con este versículo es, espere, quien debe edificar la casa es Dios. ¿Quién edifica tu casa? ¿Quién pone las prioridades en tu casa? ¿Quién toma las decisiones en tu casa? Mi posición, y le digo, esto no es una cosa que yo viva, es una cosa que yo también estoy aprendiendo. Pero en mi posición en mi casa no es llegar a decir, bueno, ¿qué es lo mejor para mi casa? ¿Qué es lo mejor para mi esposa? ¿Qué es lo mejor para mis hijos? Yo creo, y según como a mí me criaron y la experiencia de casos que yo he visto, yo creo que la decisión es esta. Cuando yo hago eso y de pronto uno dice, uy, qué hombre tan pensante, cómo llega y analiza y revisa y organiza y de acuerdo a su experiencia y la lógica y de pronto hace una tabla de esas que hace uno de ganancias y de pérdidas y de experiencias. Hay una que es un cuadrito que son 4 letras, que las cosas que, ¿cómo se llama? El DOFA. Y entonces de acuerdo al DOFA yo tomo mis decisiones. Cuando tú haces un DOFA para tomar tus decisiones y de pronto te esfuerzas por tomar tus decisiones, estás dejando a un lado el constructor. ¿A quién? A Dios. Y estás edificando tu casa tú solo. Y te digo, no es malo, ¿sí? Pero lo que dice el Señor es que cuando uno la construye, en vano la construye. Que cuando uno se esfuerza, en vano se está esforzando. Dice en esta porción que cuando la vigilan, dice, si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Es como personalmente yo lo entiendo así, me está diciendo, Ricardo, tú te estás esforzando, tú estás luchando, sí, de pronto estás diciendo, no, es que yo lo que estoy haciendo por mi hogar es darlo todo, y definitivamente algunos problemas que tuvimos con mi esposa, circunstancias que tenemos de pareja, a veces una de esas respuestas para ella es, pero yo todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por mi hogar, por ustedes, pero el Señor dice, pero es que yo no quiero que hagas eso. Yo quiero que a mí me dejes construir tu casa.
Yo quiero que a mí me dejes dirigir tu casa. Yo quiero que pongas todo en mis manos. Yo no quiero que tú lo cargues. Por eso la palabra en un versículo dice, llevad mi yugo, ¿sí? Y yo voy a llevar tu carga. Él quiere que nosotros coloquemos todo en las manos del Señor, nuestra casa, nuestro hogar, todos los fundamentos de nuestra vida. Pero para eso necesitamos ese tiempo de comunión y comunidad y intimidad con el Señor, para saber qué es lo que Él quiere para nosotros. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios para saber cómo quiere Él que yo dirija mi casa. Pero a veces no pasa eso. A veces nos dedicamos a trabajar y a esforzarnos y hacer un montón de cosas y llegar a la casa todos cansados y mi familia está dejada, y mi familia está en problemas, mis hijos. Igual no tiene que ver solamente porque una persona esté casada. El soltero también puede llegar a su casa con problemas, con peleas, con diferencias. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Porque las dificultades y los problemas llegan a todas las personas, pero cuando tú permites que quien edifique tu casa sea el Señor, dice en el versículo principal, cuando vienen esas tormentas y soplan sobre tu casa va a seguir firme, va a seguir estable. Y no va a ser como esa casa que está edificada sobre la arena, que cuando viene la tormenta arrasa con la casa. De las cosas principales que tengo que decirle que tenemos que empezar a buscar, es como empezamos a permitirle a Dios que sea el que tome las decisiones sobre nuestra casa y sobre nuestra vida. ¿Cómo hacer para estar seguros que donde está edificada mi casa es el Señor Jesús y quien está levantando la casa es el Rey de Reyes y Señor de Señores y no nosotros? ¿Cómo lo aseguramos? ¿Cuántas veces lo consultamos a Él para nuestras decisiones? ¿Cuándo lo buscamos? A veces es más importante lo que otros piensen y nos digan acerca de nuestras cosas. Por eso le decía esta temprano en la mañana que a veces uno decide viajar. Entonces uno organiza y dice, oiga, yo quiero viajar. Decía esta mañana, quiero ir a Hawái. Y entonces digo, voy a buscar unos tiquetes económicos. Y entonces te encuentras un precio y llamas al uno, llamas al otro. Y, uy, qué precio tan económico que conseguiste. No, eso... Mejor dicho, el negocio de tu vida. Después buscas un hotel y te encuentras un hotel maravilloso, con piscinas, cerca al mar, las habitaciones, te van a dar desayuno buffet. Tú dices, no, este va a ser el viaje de nuestras vidas. Después alistas tus maletas, cuadras con tu familia o tú solo, si el viaje es tú solo, y echas toda tu ropa y echas ropa de más y tú dices, voy a llevar esa platica para comprar algo. Alistas la cámara fotográfica, alistas tu bronceador, tu bloqueador, tu crema de manos, el brillo para que no se te quemen los labios, bueno, todo eso que echan allí. Y resulta que tienen ya sus pasajes, tienen su pasaporte, tienen su plata y arrancan para el aeropuerto y llegan al aeropuerto y les dicen se cancelaron los vuelos por mal tiempo. Y tú tenías que hacer conexiones y todo, ya no puedes viajar. ¿Qué hiciste? Perdiste tu esfuerzo, tu lucha, tu organización, tu anhelo. Y uno dice, ay, pero Dios quiere que yo descanse. Sí. Pero Dios no quería que descansaras de pronto esa semana, sino la otra, porque Él sí sabía las cosas que tú y yo jamás podremos saber. ¿Sí? Ayer tenía, mi hija necesitaba un aparatico para colocar su iPod en un parlante, en un amplificador. Entonces yo le dije a ella, no te preocupes, yo no lo tengo, pero yo lo voy a conseguir y voy a llamar a alguien para que me lo traiga. Entonces empecé a llamar a varias personas hasta que lo conseguí. Cuando lo conseguí, llamé a un domiciliario y le dije, mira, un favor, ve a la casa que está allí en un barrio. Inclusive le di la dirección, pero no sabía exactamente dónde quedaba el barrio. Me llamaron del domiciliario, me dijeron sí. Entonces le dije a mi hija, mira, a más tardar en 15 minutos eso está acá, tranquilo. Pasaron 15, no llegaba. Pasó media hora, no llegaba. Empecé a llamar a la empresa domiciliario y nadie me contestaba. Yo, ¿será que me robaron o qué pasó? 45 minutos, no llegaba. 1 hora, no llegaba. A la hora y 15 minutos llegó el pobre señor todo lavado. Y yo estaba en un cañaveral y yo, pues, ¿qué pasó?
No, que es que en Bucaramanga hubo una llovizna súper fuerte con viento y se cayó un árbol y pasó un montón de cosas. Y mi hija duró 1 hora y media esperando algo que yo supuestamente pensé que me iba a llegar en un tiempo. Pero es que yo puedo creer algo y puedo organizar las cosas de alguna manera, pero el Señor es el que sabe todo lo que yo no puedo saber. No sé si me está entendiendo esto. Hay tantas cosas que yo programo sin Él y no sé, por más bien organizadas y bien programadas que se hagan, hay cosas que yo no sé. Hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que yo simplemente tengo que decir, no, si es la voluntad de Dios, esto va a pasar. Si no es, no va a pasar. Pero hay demasiadas cosas en mi vida a las cuales yo no le consulto al Señor, sino que las hago. Y como siempre, y me incluyo yo mucho en esto, en la mitad del camino es que le estoy diciendo, Señor, ayúdame. Señor, por favor, que me salgan bien. Porque nos afanamos y creemos que nosotros podemos solos, y entonces a veces uno mira a su alrededor y dice, esto lo he edificado yo, esto lo he levantado yo, es que yo tengo experiencia, es que yo sí sé, es que yo le he preguntado a uno y al otro y me han dicho que yo tengo la razón. Mira, esto es edificar la casa sobre la arena. Esto es edificar la casa sobre un fundamento que puede ser una mentira, falso, y tarde que temprano alguna cosa de esta se va a caer. Y por eso es que el Señor dice, en vano lo hacen. Tratar de proteger a mi familia con un seguro de vida, con una EPS. Bueno, ya que con EPS no se protege como mucho, pero bueno, hay que tenerla. Con una medicina prepagada, no sé, porque nosotros nos inventamos un montón de cosas para proteger a nuestra familia. Pero si tú la tratas de proteger, dice esta porción, en vano la proteges. Lo que debes hacer es dejar que Dios haga fundamento alrededor de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de mi vida, de mi trabajo. Porque si Él es el que la está protegiendo, estoy seguro de que nada va a poder contra ellos. No sé si me entiende esto. Nosotros a veces en nuestras propias fuerzas, y no es porque no debemos esforzarnos, y no es porque no debemos trabajar, es porque lo primero que tenemos que hacer es colocar a Dios como base y al Señor como constructor de toda nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestros negocios, de todas las cosas que hacemos. No podemos seguir caminando y corriendo sin consultarle a Él. Algunas de las cosas, de tantas de las cosas que me gustaba de Jesús, de David, era que a pesar de que David había ganado muchas batallas, siempre que salía una batalla, primero le decía al Señor, ¿cómo la voy a pelear? Y podían haber 300 y él podía ir con 5,000, y uno dice, no, pero yo si voy con 5,000 y él con 300, esto ya está ganado. Pero no, antes de salir, él le decía al Señor, ¿cómo debería hacer la batalla? ¿Cómo debería atacar a ese ejército? ¿Cómo debería luchar contra eso? ¿Qué es lo que estaba haciendo él? No basándose en su propio conocimiento ni en su propia experiencia, sino dejando que el Señor fuera el que construyera su victoria, su triunfo. Les estaba contando esta mañana temprano a todos que en un libro de Billy Graham cuenta él que Dios le dio un llamado para que fuera una ciudad de los Estados Unidos. Voy a nombrar una como porque me entiendan, pero no estoy seguro si es esa ciudad y no quiero mentir. Connecticut, se fue para Connecticut y vivió en el avión para Connecticut, y de pronto el avión donde él iba empezó a tambalearse. Le dijeron a todo el mundo que se sentara, que se amarrara el cinturón lo que más pudiera, que la cosa estaba grave, que había un motor que no estaba funcionando. La gente empezó a gritar, se empezó a desesperar, algunos dijeron vamos a matar, bueno, miles de cosas. Y de pronto Billy Graham se para, dice que estaba en una de las primeras sillas, las sillas de adelante, y él se para, les dice, tranquilos, tranquilos, este avión no se va a caer. Y todo el mundo dice, pero ¿usted qué es? Y el piloto mire lo que está diciendo, ¿qué es lo que le pasa? Y les dice él, no, porque el Señor me habló y me dijo que yo tenía que ir a Connecticut y tenía que ministrar a cientos de personas con la palabra de Cristo Jesús. Y si Él lo dijo, es porque así va a ser. Y se sentó otra vez, cuando de pronto el motor se arregló, el avión llegó y él hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer, porque hay una confianza mayor cuando no soy yo el que estoy tomando mi decisión, sino cuando es el Rey de Reyes y Señor de Señores quien toma las decisiones por mí. ¿Cuántos creen esto? Den un aplauso bien grande al Señor.
Definitivamente lo que se trata de esto hoy es de revisarnos quién está edificando nuestra casa, quién está levantando tus hijos, cómo los educas. Entonces yo tengo en mi mente una cosa de que uno siempre dice, así me educaron a mí, así voy a educar a mis hijos. Siempre le contestan a uno lo mismo, o uno mismo lo hace, ¿no? Podría yo decir, a mí me dieron rejo, a mí me dieron palo, a mí me dieron cable de la plancha, me lanzaron algunos zapatos sabidos y por haber que me tocó esquivar. Entonces, si a mí me hicieron eso, yo lo voy a hacer con mis hijos. Y cuando tú decides eso, dejas a Dios a un lado de la edificación de tus hijos. Y empiezas a construir tu hogar, empiezas a levantar tus hijos, es a tu manera y no la manera como Dios quiere levantar. Entonces tú sí puedes decir, no, es que mis hijos van a ser unos grandes guerreros y van a ocupar lugares de importancia y van a ser los mejores. Pero cuando empieza, y lo puedes agarrar de la palabra de Dios, pero cuando empieza la construcción de tus hijos, levantar tus hijos hacia ese llamado del Señor, dejas a Dios a un lado y empiezas a hacerlo a tu manera. Y empiezas a aplicar tus teorías. Y empiezas a buscar maneras cómo educar mejor a sus hijos. Y empiezas a buscar psicólogos, empiezas a buscar otras personas, porque muchas veces uno se sienta, bueno, pero ¿usted cómo lo hace con sus hijos? No, yo hago tal cosa, la otra, uy, sí, voy a aplicar esto, voy a aplicar lo otro. Y yo digo, bueno, eso no está malo. Pero lo que yo digo es, cuando te vas a la presencia del Señor y le entregas tus hijos a Él y le dices, Señor, yo quiero que tú los levantes, yo quiero que tú hagas de ellos lo que tú declaraste en tu palabra que ellos iban a hacer. Yo quiero hoy escuchar cómo quieres que los edifique, cómo quieres que los levante. ¿Qué hago en estas circunstancias, Señor? Están pasando por esto, estamos en esta dificultad, estamos en este problema, nuestros hijos no nos quieren hacer caso, o nuestros hijos están ya entrando en una etapa difícil, Señor. ¿Ahora qué? Uno a veces no lo hace. Uno simplemente cree que lo sabe todo. Caemos, definitivamente todos caemos en eso. En un momento donde yo ya sé un poquitico de la palabra de Dios, yo ya he escuchado, me fue bien en este negocio, o tal cosa le hice bien, entonces ahora camino como si no necesitara a nadie. Y nos esforzamos y luchamos y llegamos a nuestra casa cansados diciendo, no, yo todo lo estoy haciendo por mi familia y por el futuro y para que ustedes tengan lo que yo no tuve. Y el Señor nos contesta, en vano lo estás haciendo. En vano lo estás haciendo. Tratar de edificar hoy nuestros hijos a la manera como lo hicieron antes, es que solamente son tiempos diferentes. Son momentos diferentes. Fuera de eso, nuestros hijos no piensan igual que nosotros. Son un mundo totalmente diferente. Yo no puedo llegar a decir, yo sé cómo es mi hijo, yo sé cómo es mi hija. Uno no le cabe. Dios es el único que conoce a cada persona realmente. Hay veces que ni yo mismo me entiendo. O sea, yo digo, pero ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pensando en esto? No quiero dejar de estar haciendo esto. ¿Por qué actúo eso? Pablo decía, lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que hago es lo que no quiero hacer. O al contrario, de sentido contrario, viceversa. Porque es difícil. Porque uno mismo a veces ni sabe lo que está sintiendo. Yo conozco personas, sobre todo mujeres, perdónenme que lo diga así, pero hablo de casos que llegan a mi vida, que me dicen, no, lo amo, ese es, yo con ese me caso. Y al mes digo, no, ese no era. No, yo sí sabía el Señor que ese no era. Pero hace un mes me dijo que sí lo amaba y el otro mes, porque uno cambia. Entonces uno lo que debe estar haciendo, lo que nosotros debemos empezar a hacer, y si lo estás haciendo, que lo sigas haciendo. Y en el caso de los que hoy podemos recibir la palabra como me sirve para mí, debo aprender a colocar todo en el Señor y decirle, Señor, yo no quiero construir, yo quiero que tú construyas. Y a veces estoy cansado de construir y derribar, porque construyo y me doy cuenta que no es, y me tocó otra vez derrumbar eso para levantar otra cosa. Y a veces cuando se trata de nuestros hijos, se trata de nuestro matrimonio, a veces lo golpeamos mucho por nuestras equivocaciones, porque nos afanamos. Y uno tiene que decir, sí, me afané, hice esto, tomé esta decisión y no era la correcta, pero ¿por qué no le preguntaste al Señor? No, es que yo pensé que estaba bien, es que yo me imaginé, es que yo lo analicé por este lado y yo me di cuenta que por este lado sí funcionaba. ¿Qué sería? Simplemente que no consultamos con Él, que no construimos sobre Él.
Estaba esta semana hablando con un matrimonio que fueron a mi casa. Tenían muchos problemas y ellos llegaron a decirme, bueno, pero pastor, ¿quién tiene la razón? ¿Ella o yo? Entonces él me daba su argumento. No, es que yo hago esto y yo pienso así y tal cosa, y es que yo he sido así. Y entonces ella decía, no, pero es que yo soy así y yo soy tal cosa y que yo soy la otra. Entonces, ¿quién de los dos tiene la razón? Y yo le decía, ninguno de los dos, solamente hay uno que tiene la razón, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué en vez de estar buscando quién de los dos tiene la razón, le preguntan al Señor cuál es la verdad? Porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, no nosotros. Nosotros no estamos llamados a ser los superhéroes. Nosotros estamos llamados para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, para hacer su voluntad. Y gracias a Dios su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Si la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta, ¿por qué yo no lo busco? Porque yo trato de creer que yo lo sé todo. Porque trato de entender que la manera como yo lo puedo hacer va a funcionar cuando no tengo esa capacidad. Cuando tengo que simplemente decir, mejor no, mejor sí. Una de las cosas que yo aprendí en cuanto a mi manejada de carro, que siempre les cuento de ella, es que yo me ponía muy bravo cuando yo iba para algún lugar y venía un trancón. Y yo me emberracaba, perdón la expresión, y pitaba, y me le metía al uno para pasar al otro, y trataba de utilizar las vías alternas, y yo decía, yo debo aprender como los taxistas, que ellos se meten por un lado y por el otro, y ellos saben por dónde hay trancón o no hay trancón. Entonces un día alguien me dijo, métase por este lado, porque este lado es el más fácil, y yo listo, me metí, por ahí estaba el trancón peor que por el otro lado. A veces yo empiezo a decir, por la derecha como que es más rápido, por la izquierda es más lento, y uno a veces se mete cuentos, y arranca uno por la derecha, y cuando se tranca, y uno dice, pero no, la teoría no funcionó, entonces voy para la izquierda, y por la izquierda tampoco, hasta que un día entendí, que cuando yo voy de camino a algún lugar, y en mi camino algo me tranca, es porque Dios tiene algo conmigo. O me quiere trancar de algo, o me quiere evitar que me encuentre con alguien, o simplemente me quiere tratar en mi paciencia. Y le digo, mi posición era que a mí se me aceleraba el corazón. El entrenador de gimnasio dice que yo quemo muchas calorías aun cuando no esté haciendo gimnasio. Que yo quieto estoy ahí moviéndome, y que por eso toda la vida he sido flaco. Porque yo todo el tiempo estoy dándole y dándole a las cosas. Y digo yo, pues ahora lo que el Señor me está aprendiendo es a que tenga paciencia y confíe en que todo lo que está pasando al frente mío hace parte de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para mí. Y que ya no me debo desesperar por tratar de alcanzar lo que yo quiero. Debo confiar que lo que Dios tiene preparado para mí es mejor de lo que yo quiero. Y debo colocar, ya llega un momento donde voy de afán, pero alguien va y yo prefiero parar y decirle, pase, tranquilo. Y me da alegría cuando alguien se voltea y me dice, gracias. Y yo, qué chévere. Porque antes no me decían gracias, antes me pitaban cuando yo los pasaba y me pasaba encima del uno y del otro y le sacaba la mano, la direccional y ya me la había metido. Y yo no escuchaba como muchas palabras buenas por ahí. Y no vale la pena repetir lo que le dicen a uno cuando uno pasa a otro de esa manera. Pero cuando alguien alza la mano y le da gracias a uno, porque en nuestra paciencia pudimos esperar y confiar y dejar que todas las cosas lleguen en el tiempo del Señor, definitivamente va a haber paz. Termino diciendo esto que me parece que es muy importante. Cuando tenemos un hogar, los que estamos casados, pero esto también es para los solteros, no hay nada mejor que llegar a un hogar donde hay paz y tranquilidad. No sé cómo lo pueda entender esto, pero la palabra de Dios dice que es preferible vivir en una casa donde no haya mucho, pero que haya paz y tranquilidad, que en una casa donde haya mucho dinero, pero hay contiendas y batallas a toda hora. En la versión donde está el Salmo 127, regálame la Reina Valera antigua, hijo David Esparragosa, 127:2, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores. Esa palabra me costó,
pan de Dolores. ¿Cuál es el pan de Dolores? ¿Verdad que hay una señora Dolores que hace pan? Pero definitivamente es que tú puedes trabajar y todo, y llegas a tu casa y te sirven la comida, y en una comida en conflicto, una comida con problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Que los niños, que la cosa, que lo otro, que yo sé cuándo. ¿Y cómo come uno? Eso es un pan de dolores, es una comida de dolores, no es gratificante, no es alegre, no es nada. Dicen los médicos que comer con mal genio, eso no sirve de nada. Yo no sé, no puedo decirle que tengo claro eso, pero cuando me encontré con este pan de dolores, dije, eso es eso. Cuando yo trato de edificar y de alcanzar y de conseguir un montón de cosas, pero pierdo de vista mi familia, pierdo de vista el buscar la paz con ellos, el amor, la tranquilidad, el compartir con ellos. De nada me sirve todo lo que trabaje, de nada me sirve por todo lo que yo me esfuerzo. Cada vez aprendo más, porque esto para mí también es una enseñanza. Lo importante que es la familia. El orden de nuestra vida es primero Dios, segundo la familia. Pero para muchos de nosotros, a veces primero es el trabajo, ni siquiera Dios. Y bueno, en el buen sentido, en la mejor manera que podemos tener a veces, primero es Dios y segundo el trabajo y después nuestra familia. Y de pronto sí produces mucho. De pronto sí tienes éxito. De pronto sí tienes una buena casa y un buen carro. Pero si tu familia no está en paz, en gozo, en armonía, ¿de qué sirve todo esto? ¿Qué tanto te esfuerzas por tener una familia en paz, en gozo, en alegría? ¿Qué tanto tiempo invertimos para que sí suceda esto? Para que uno pueda llegar a la casa y decir, qué rico llegar a la casa, qué alegría poder llegar a ella, tengo ganas de estar en la casa, qué rico llegar. Le decía a esta persona, en la que hablé esta semana con él, que no hay nada más feo que uno salir de la casa peleando con su esposa, con sus hijos o quien sea. Y le decía, pero para mi concepto, no hay nada más difícil que salir de la casa un domingo en la mañana a predicar el evangelio y habiendo peleado con la esposa antes. Pues nadie se lo imagina, pues no todo el mundo lo piensa, pero a mí me ha tocado. O sea, en mi casa también tenemos problemas, en mi casa también hemos tenido agarrones. Y llegar uno a decir acá, Dios lo bendiga mi hermano, pero en la cabeza estar un lío con mi hogar. No se puede, no se puede, no se puede. Algún día salí de pelea con mi esposa por algo, no sé, por alguna cosa, porque siempre sale, no siempre no, a veces sale una cosa como esa. Y vine a la reunión y estaba, alguien inició la reunión, yo no la inicié, no sé si fue Sergio quien inició la reunión, y empezó la alabanza, y yo quise cantar y quise alabar y yo no pude. Y cogí mi carro y me devolví para mi casa. Allá estaba mi esposa en la cama. Y yo le dije, no puedo ir a predicar si nosotros no solucionamos esto. No hay cómo, yo no tengo cómo, eso a mí no me fluye, eso es una cosa que en la cabeza a uno le da y no, la gente se va a dar cuenta que yo no estoy allá en el cuento. Y bueno, al terminar de hablar con ella, terminamos abrazándonos, dándonos besitos y diciendo, bueno, sí, no era nada tan grave y se solucionó. Y llegar inmediatamente a compartir el evangelio. Y para mí, que nunca se me va a olvidar, fue una mañana de una palabra única y especial, porque la paz dentro de uno con su hogar le permite trabajar de una manera única y especial. Se vuelve uno más creativo, hay más libertad en lo que estás diciendo y cómo lo estás haciendo. Cada uno de ustedes tiene una manera de trabajar. Y yo le digo, pues yo la tengo acá en la iglesia, de pronto tú la tienes en tu empresa, de pronto tú lo tienes en tu empleo, de pronto tú lo tienes en, no sé, en alguna reunión que tienes o en tu estudio. Pero cuando tienes una casa en paz, definitivamente muchas cosas van a salir de una manera totalmente diferente. Y deberíamos invertir tiempo a nuestro hogar de la manera correcta. Deberíamos trabajar porque
No se trata solamente de llevar un sustento y de tener un éxito en nuestro hogar y de poder protegerlos a ellos con la economía del mundo. Cuando la plata va y viene. Cuando las cosas son, dice Salomón, vanidad. Vanidad de vanidad. Pero hay un versículo en la palabra de Dios cuando Marta y María se encuentran con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús va a visitarlas a su casa. Y dice Marta: Señor, ¿no te das cuenta que María ya echada a tus pies, mientras yo acá preocupada por arreglar la casa, por atender la casa y por tener todo bien? Y el Señor le contesta: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Pero la parte que más me gusta es cuando dice: María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada jamás. Cuando tú entiendes que lo que le estás dejando a tu familia es lo que no le será quitado jamás, sabes que estás invirtiendo en la manera correcta. Cuando tú te dedicas a conseguir y a trabajar y a hacer un montón de cosas, tú estás diciendo: yo no sé hasta cuándo van a tener esto o no lo van a tener. Lo que yo sí le debería dejar a mi familia es la presencia de Dios, es el amor de Dios, es a Cristo como fundamento de nuestro hogar. Eso nadie se lo va a quitar nunca jamás a nuestros hijos. Gracias a Dios por nuestro trabajo. Gracias a Dios por nuestra dedicación a hacerlo. Pero si nosotros no estamos edificando nuestra casa en el fundamento del Señor, no de una religión, no de una denominación, no de que vayan a la iglesia, no es de eso lo que estoy hablando. Estoy hablando de Dios y su amor, de Dios y su dirección buena, agradable y perfecta, de Dios y su paz, de Dios y su perdón, del tiempo maravilloso que es estar en la presencia del Señor. Tarde que temprano, si no lo edificamos allí, eso se va a caer. El viento va a soplar, porque el viento siempre sopla. La tormenta va a llegar, porque las tormentas les llegan a unos y a otros. Pero si tu casa está edificada sobre la base y el fundamento de Jesucristo y está levantada y construida por el Señor, tu casa permanecerá firme. Y podemos agarrar un versículo que dice que podrán caer a nuestro lado 1000 y hasta al otro lado 10,000, pero a nosotros, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra vida, nada le va a pasar, nadie lo va a tocar, nada, nunca se irá a derribar. ¿Quieres que tu casa y tu hogar estén firmes, no se caigan, no se los lleve un viento, la tormenta o un problema o una circunstancia? Edifiquemos sobre Él y dejemos que Él construya. Puedes leer libros, puedes aprender muchas cosas, pero siempre que vayas a hacer algo, consulta al Señor. Pregúntale: ¿qué quieres, Padre? ¿Cómo le digo a mis hijos o a mis hijas que hagan esto o lo otro? Dime, Señor, ¿qué quieres? A veces uno de padre, en lo primero que está pensando es cómo saca el espada del augurio. No sé si se acuerdan de esto, pero es la correa. Pasa alguna cosa y lo primero que uno quiere hacer es: vengan, ¿dónde están? Primero uno no va ni con amor. A veces uno no mide ni siquiera dónde le pega al hijo. Porque pasa. A mí me dejaron marcado acá un palo de escoba en la espalda. Tenía toda la razón él, sí. Pero a veces creía yo que así era que se hablaba, así era que se corregía. Y a veces tengo que primero, ¿qué es lo que quiero entender yo? Ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, está pasando esto con mis hijas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y le voy a decir para terminar, porque uno le pregunta: ¿pero por qué mis hijas son así?
Y muchas veces el Señor me ha dado esta respuesta: porque tú eres así. Ellas son lo que tú les muestras. Y no, ellas no tienen la culpa. A veces eres tú el que tienes que cambiar. Y a veces yo quiero cambiar a mis hijas con cuero, pero yo no cambio. Y a veces ellas simplemente están dando un reflejo de mi vida en ellas. Y por eso es bueno ir a Él y preguntarle: Señor, en este momento, a uno le pasa cosas que uno entiende que a veces tiene que corregirlas. Y entonces a uno de padre se le sale esta palabra y uno dice: de ahora en adelante todo el tiempo las voy a estar corrigiendo. Y de pronto sentí que tenía que corregirla de parte del Señor, pero no, el Señor no me dijo que era todo el tiempo. Yo soy el que decido, ahora en adelante las voy a corregir así todo el tiempo. Digo, no, si hay una palabra para este momento, hay una palabra para mañana, hay una palabra para dentro de 3 días. Y yo tengo que tener en esa comunión constante para siempre estar edificando sobre Él. Y no hacer de eso una doctrina para toda la vida. Porque a veces nos pasa. Queremos escuchar al Señor una vez y ya queremos seguir haciendo eso por el resto de la vida. Y otra vez dejamos a Dios a un lado y seguimos construyendo nosotros. La idea es que Él construya. La idea es que Él vaya formando cada día como Él quiera, como a Él le parezca. Y claro, en algún momento te va a decir corrige, pero va a llegar otro momento donde te va a decir ámala. Va a llegar otro momento donde te va a decir pregúntale qué pasó, qué aprendió, cuál fue el problema, pero déjala hablar. Y de pronto llegará otro momento donde te va a decir repréndela y quitándole algo, la televisión, alguna cosa, no sé. Pero búscala. Y si vas y lo buscas y te muestra que es eso, hazlo, obedécele, para que Él sea el que lo construye. Él sabe por qué. Pero lo peor que podemos hacer es cuando dejamos a un lado al Señor y decimos yo ya sé cómo es, y empezamos a construir nosotros. Dejemos de construir nosotros. Nosotros no somos constructores. Él es el constructor. Él es la base, el fundamento. Dejémoslo a Él. Dejémoslo a Él que dirija nuestro hogar. Dejemos que Él sea el que levante nuestro hogar como Él quiere. Nosotros simplemente dediquémonos a escucharlo a Él. Padres, lo mejor que podemos hacer por nuestro hogar es tener intimidad con el Señor y preguntarle a Él qué debemos hacer. ¿Cómo quieres tú que yo lo haga? ¿Cómo quieres que levante mi vida, mi hogar, mi relación familiar? Los solteros, porque dirán, no, bueno, todo esto era para los casados. Pues no. A veces el soltero también llega a su casa y no quiere llegar. A veces llega a su casa, ay, yo no quiero ir por allá, eso mi papá, mi mamá, eso ya están chochos, eso ya todas las cosas dicen así allá. Y yo le digo, no pienses eso. Pregúntale al Señor qué tienes que hacer en tu casa. Porque tú y tu casa servirán al Señor también. Porque tú puedes ser el instrumento para que tu casa sea transformada. Así que pregúntale a Dios siempre cómo es, qué es, por qué en tu familia están así. Pero quiero declarar hoy, en el nombre de Cristo Jesús, que nuestros hogares, nuestros matrimonios y nuestras vidas van a estar edificadas por el mejor arquitecto de todos, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque a partir de hoy muchos de nosotros vamos a parar. Vamos a dejar de estar creyendo que lo sabemos todo, para preguntar al Señor, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Cómo quieres? ¿Compro? ¿No compro? ¿Viajo? ¿No viajo? ¿Le digo? ¿No le digo? Acerquémonos más. Siempre que pienso en el versículo en Lucas donde el Señor Jesucristo elige a los 12, uno dice, uy, el Señor Jesús le atinó a todos. Ese hombre, ¿cómo sabe? Y la verdad no fue que él le atinó a todos. La verdad fue que él toda la noche estuvo preguntándole al Señor, Señor, ¿a cuáles escojo? ¿Cuáles son los que tú quieres? Y el Señor fue quien le dijo, dale ahí con Juan, dale con Pedro, dale con Santiago, dale con Judas, dale también con Iscariote, ese también va ahí.
Me imagino que Jesús le diría, Señor Iscariote, porque yo lo he visto y ese es como muy politiquero. Ese lo necesito ahí. Bueno, Señor, si tú dices que ese es. El Señor Jesús no fue allá y dijo, estos son, yo los escojo como porque yo sé. No, Él buscaba al Padre de noche. ¿Cuánto? Siempre, siempre. Él no dejaba de ir a buscar al Señor en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Porque Él dijo, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que mi Padre me dice. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que Dios nos dice? ¿Y cuántos hacemos lo que nosotros queremos hacer o pensamos que está bien? Cierra tus ojos allí, por favor, un segundito.